Edith, eh, quien ya está listo para hablar sin censura, economista experto en temas energéticos, quien también puede darnos sus opiniones siempre interesantes sobre un día bastante cargado de información. De hecho, le adelanto que algunas cosas se nos han quedado en el tintero, como esta reconciliación de Gabriel Cuadri con una de las diputadas trans en la Cámara de Diputados. Lo vamos a abordar mañana en la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano. Rodrigo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Contrario, Vicente, muchas gracias por el espacio como siempre y lo rico que son estas conversaciones. Oye, Rodrigo, ¿cómo ves al presidente? ¿Cómo ves al primer mandatario que recibe, a pesar incluso de que no se aprobó la reforma eléctrica, recibe a los legisladores y legisladoras que defendieron la reforma eléctrica en Palacio Nacional el mismo día que envía su reforma electoral? Bueno, ha sido un día pesado para una oposición que no da una, pero también un día muy rico en declaraciones y en temas, ¿no? No, sin duda, creo que ya existe en este momento una narrativa mucho más radical, en el sentido que el mismo presidente anunciaba cuando tomó, no cuando tomó posición, sino cuando fue el cierre de la campaña en el Estadio Azteca, que recordamos como el AMLO Fest, que decía que su gobierno iba a ser radical y que radical venía de raíz y que recuperar la raíz venía pues en parte de su programa como pues retomar la democracia, ya no solo como un hecho procedimental, que es esta escuela que nos vendieron durante mucho tiempo, es decir, con la democracia como un mero procedimiento donde va el ciudadano, deposita su voto y luego ni siquiera hay una correlación o formas de que el ciudadano se defienda ante las falsedades de lo que le prometieron en campaña, el programa que le pronunció su candidato al cual votó y tal vez ganó, contra la realidad de lo que está haciendo. Y eso pasó, pues nada más y nada menos que, por ejemplo, con el PRD y el Pacto por México en 2012, mientras el presidente López Obrador hizo una campaña de fuerte contraste, como ha sido su historia de vida contra el neoliberalismo, contra los privilegios y contra los contubernios de una clase política con la oligarquía económica de México. Apenas se dieron los resultados como ganadora Enrique Peña Nieto, el PRD se fue a pactar con él para hacer el pacto con México. Y bueno, entendíamos, porque así pues pasó del régimen de transición democrática, donde veníamos de un PRI que ganaba todas las elecciones, y que en un momento fue necesario, digamos que separar quién organizaba las elecciones de el gobierno como tal, con esta lógica antiporfirista de gana quien cuenta los votos que decía el general Porfirio Díaz, a decir, bueno, vamos a ciudadanizar, eh, eh, y la verdad es que el primer INE, el que encabezó José Goldenberg, pues era un INE interesante, en donde en realidad los partidos se pusieron de acuerdo en poner perfiles ciertamente ciudadanos, y después de ahí, en lo que se convirtió el INE fue en un órgano más donde las cuotas y cotas de poder se reflejaban, pues sin duda, ¿no? Y había alguno o dos excepciones de consejeros electorales que le lavaban la cara al instituto y que pues son pues unas excepciones como tal, pero después veíamos ir y venir como puerta giratoria sin ninguna duda, a consejeros que luego terminaban siendo senadores de partidos, diputados, pues, recordemos a Molinero Orcasitas, al difunto Alberto Lujambio, que terminó siendo senador,
y de otros partidos también, incluso pues gente del PRD, del PRI, que fueron consejeros y después terminaron siendo, teniendo cargos públicos. Y el presidente López Obrador, con esta reforma que propone, ciertamente es radical, y es radical porque regresa a la raíz, y la raíz es la Constitución, que dice que la democracia, más allá de un sistema, es un modo de vida donde el ciudadano y las personas tienen en todo el momento la capacidad de decidir sobre pues su libre desarrollo, tanto de personalidad como hacerse de derechos, ¿no? Y de ahí viene, yo creo que la reforma del presidente, y, y el acto que dio hoy con los representantes populares, pues, que ciertamente son mayoría y que representan a una gran cantidad del pueblo de México. Claro, por cierto, hoy ese encuentro